fría quietud del amanecer, un levita abre la puerta y descubre una escena de horror indescriptible. Su concubina yace inerte en el umbral, sus manos extendidas como buscando un último resquicio de esperanza. La noche anterior había sido un torbellino de violencia y depravación, un abismo de oscuridad en el corazón de Gibea. ¿Qué atrocidades habían ocurrido bajo el manto de la noche? ¿Qué destino sombrío había sellado el destino de Israel? Acompáñennos a desentrañar los misterios de esta trágica historia, donde la justicia y la venganza se entrelazan en un clímax de desesperación y redención. Pero antes de seguir con nuestra historia, no olvides suscribirte y darle me gusta a este video. Tus interacciones son fundamentales para llevar el mensaje de Dios a más hogares. Ahora continuemos. En los días en que no había rey en Israel, el país vivía tiempos de incertidumbre y anarquía. Entre las colinas remotas del monte de Efraín, habitaba un levita en relativa soledad. A pesar de su devoción a Dios y su linaje sacerdotal, la vida del levita no era fácil. Su compañera era una concubina, una joven de Belén de Judá, a quien había tomado como suya en un intento por llenar el vacío en su corazón y su hogar. La relación entre el levita y su concubina estaba lejos de ser perfecta. La joven, cansada de la vida austera y solitaria en Efraín, había sido infiel a su marido. Esta traición fue un golpe profundo para el levita, un hombre de principios y devoción. La concubina, sintiéndose culpable y buscando refugio, huyó a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. Jueces 19:2. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Durante este tiempo, el levita se debatió entre la ira y el deseo de reconciliación. Finalmente, el levita decidió buscar a su concubina y llevarla de vuelta a casa. Con determinación, emprendió el viaje hacia el sur, llevando consigo a su criado y 2 asnos. El camino era largo y arduo, pero la esperanza de recuperar a su amada lo impulsaba a seguir adelante. Al llegar a Belén, fue recibido por el padre de la joven, quien lo acogió con hospitalidad y alegría. Jueces 19:3. Y ella le hizo entrar en la casa de su padre, y cuando el padre de la joven le vio, le recibió con alegría. Durante 3 días, el suegro del levita lo agasajó con comida, bebida y alojamiento, tratando de apaciguar cualquier resentimiento. Cada mañana, el levita se levantaba con la intención de regresar a su hogar con su concubina, pero el suegro insistía en que se quedara un día más. «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis», decía, ofreciendo siempre una excusa para prolongar la estancia. El levita, aunque impaciente, aceptaba la hospitalidad y posponía su partida día tras día. Jueces 19:5-6. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse, y el padre de la joven dijo a su yerno: «Conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis». Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Esta repetición de eventos continuó hasta el 5.º día, cuando el levita, decidido a regresar, se levantó temprano para partir. A pesar de los intentos del suegro para retenerlos, el levita, su concubina y el criado finalmente emprendieron el viaje de regreso al atardecer. Mientras se alejaban de Belén, el sol comenzaba a ponerse y las sombras se alargaban sobre el camino. La noche se acercaba rápidamente y el levita sabía que debían encontrar un lugar seguro para pasar la noche antes de que la oscuridad los envolviera por completo. El sol comenzaba a declinar cuando el levita, su concubina y su criado se acercaban a Jebús, la ciudad que más tarde sería conocida como Jerusalén. A medida que avanzaban, el criado sugirió que se detuvieran allí para pasar la noche, señalando que ya estaba oscureciendo y que necesitaban un lugar seguro para descansar. Pero el levita, con una firme resolución, respondió. Jueces 19:12.
Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gibeá. Con la decisión tomada, el grupo siguió adelante a pesar del cansancio que pesaba sobre ellos. El camino se tornaba más difícil a medida que la oscuridad se apoderaba del cielo, pero la determinación del levita los impulsaba a seguir. Finalmente, al caer la noche, llegaron a Gibeá, una ciudad perteneciente a la tribu de Benjamín. Al llegar a Gibeá, esperaban encontrar la misma hospitalidad que habían recibido en Belén, pero pronto se dieron cuenta de que no sería así. La ciudad parecía indiferente a los viajeros y nadie les ofreció alojamiento. Desconcertados y agotados, se sentaron en la plaza de la ciudad, esperando que alguien les mostrara compasión y los acogiera en su hogar. Jueces 19:15. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gibeá, y entrando se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. Mientras la noche avanzaba, un anciano que regresaba del trabajo en el campo se percató de su presencia en la plaza. Este anciano, también originario del monte de Efraín, se acercó y les preguntó. Jueces 19:17. Y alzando él los ojos vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo: ¿A dónde vas y de dónde vienes? El levita le explicó que habían venido de Belén de Judá y que se dirigían a su hogar en el monte de Efraín, pero que no habían encontrado a nadie que los recibiera en Gibeá. Conmovido por la historia y movido por la solidaridad de compartir una tierra común, el anciano les ofreció refugio en su casa. Jueces 19:20. Y el hombre viejo dijo: paz sea contigo, tu necesidad queda a mi cargo, solamente no pases la noche en la plaza. Con alivio el levita, su concubina y su criado aceptaron la oferta del anciano y lo siguieron hasta su hogar. Una vez en la casa, el anciano les ofreció comida y agua para lavarse los pies. Los viajeros se sintieron agradecidos por la hospitalidad que finalmente encontraron. La comida fue sencilla pero reconfortante, y por un momento la tensión del viaje se disipó. El anciano se aseguró de que todos estuvieran cómodos y bien atendidos, mostrando una amabilidad que contrastaba fuertemente con la indiferencia del resto de la ciudad. La tranquilidad de la noche les envolvió, y mientras comían y bebían, la atmósfera era de aparente calma. El levita se sintió aliviado, creyendo que finalmente podrían descansar sin más problemas. Sin embargo, la paz que experimentaban era solo la calma antes de la tormenta. Dentro de la casa del anciano se sentían seguros, ajenos a los peligros que acechaban en las sombras de Gibeá. La noche avanzaba y la tranquilidad reinaba en la casa del anciano, cuando de repente un ruido inquietante rompió la paz. Hombres malvados de Gibeá rodearon la casa golpeando la puerta con fuerza. Voces llenas de perversidad resonaban en la oscuridad, exigiendo que el levita saliera. El sonido de los golpes y los gritos llenaron de miedo a los ocupantes de la casa y la tensión se hizo palpable. Jueces 19:22. Y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Gritaban los hombres de Gibeá, utilizando un eufemismo que escondía sus verdaderas intenciones: abusar sexualmente del levita. La situación se tornaba cada vez más peligrosa y desesperada. El levita y su concubina se miraban con terror, comprendiendo la gravedad de la situación. El anciano, horrorizado por la demanda de los hombres de Gibeá, salió a la puerta intentando razonar con ellos. No, hermanos míos, no cometáis este mal, les rogó con desesperación. Jueces 19:24. Ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os las sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. La oferta del anciano, aunque impactante y desesperada,
desesperada mostraba el grado de desesperación y el intento de proteger a su huésped a cualquier costo. Sin embargo, los hombres de Gibeá no quisieron escuchar. La situación se volvió aún más tensa y el anciano y el levita se vieron forzados a tomar una decisión terrible para intentar salvar sus vidas. En un acto de desesperación, el levita tomó a su concubina y la llevó afuera, entregándola a la turba. Los hombres de Gibeá se abalanzaron sobre ella, llevándola lejos de la seguridad de la casa. Lo que siguió fue una noche de horror indescriptible. Los hombres abusaron de la concubina durante toda la noche, infligiéndole un sufrimiento inimaginable hasta el amanecer. Jueces 19, 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó fuera. Y ellos la conocieron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Cuando la primera luz del día comenzó a asomar en el horizonte, los hombres de Gibeá finalmente dejaron ir a la concubina. Malherida y desgastada por el abuso, la mujer apenas tuvo fuerzas para regresar a la casa del anciano. Tambaleándose, se arrastró hasta la puerta y colapsó, con las manos en el umbral, exhausta y al borde de la muerte. Jueces 19, 26. Y cuando venía la mañana, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte, el levita salió de la casa del anciano, dispuesto a continuar su viaje de regreso al monte de Efraín. Al abrir la puerta, se encontró con una escena desgarradora. Su concubina yacía en el suelo, inmóvil, con las manos extendidas sobre el umbral. La palidez de la muerte cubría su rostro y su cuerpo mostraba las señales de la brutalidad a la que había sido sometida durante la noche. La reacción del levita fue sorprendentemente fría y calculada. Sin mostrar signos de dolor o conmoción, simplemente se dirigió a la mujer y le dijo, Jueces 19, 28. Él le dijo, levántate, vámonos, pero ella no respondió. No hubo respuesta y quedó claro que su concubina había sucumbido a la tortura que había soportado. Sin embargo, el levita no derramó una sola lágrima. Con un pragmatismo helado, se dispuso a manejar la situación de la manera que mejor consideraba. Preparándose para el viaje de regreso a casa, el levita levantó el cuerpo inerte de su concubina y lo colocó sobre uno de los asnos. Sin tiempo para lamentaciones ni ceremonias, inició el viaje hacia el monte de Efraín. La fría mañana acompañaba el lúgubre trayecto, marcado por el peso de la tragedia que llevaban consigo. Al llegar a su hogar, el levita tomó una decisión macabra y sin precedentes. En un acto de venganza y de llamado a la justicia, decidió desmembrar el cuerpo de la concubina en 12 partes, una por cada tribu de Israel. Tomó un cuchillo y, con precisión y frialdad, cortó el cuerpo en 12 pedazos, realizando una acción que sacudiría a toda la nación. Jueces 19, 29. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina, y la dividió, miembro por miembro, en 12 partes, y la envió por todo el territorio de Israel. Cada parte del cuerpo fue enviada a una de las 12 tribus de Israel, acompañada de un mensaje que relataba la atrocidad cometida en Gibeá. Los mensajeros partieron, llevando con ellos la evidencia del crimen y la solicitud de justicia del levita. Las partes del cuerpo llegaron a sus destinos y la reacción de las tribus fue inmediata y visceral. La conmoción y el horror se extendieron por todo Israel al recibir los restos de la concubina. Los líderes y el pueblo entero quedaron atónitos ante la brutalidad de lo ocurrido. Nunca antes habían visto ni oído de un crimen tan atroz en toda su historia. Los mensajes del levita despertaron un sentimiento de indignación y un clamor por justicia. La nación estaba consternada y los líderes de las tribus se reunieron para discutir los pasos a seguir. Jueces 19:30.
Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el día que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. El llamado del levita había sido claro: la maldad cometida en Gibeá no podía quedar impune. Las tribus de Israel comprendieron que se enfrentaban a una crisis que no solo requería una respuesta inmediata, sino también una reflexión profunda sobre la justicia y la moralidad en tiempos de anarquía. El acto desesperado del levita había logrado unir a Israel en un propósito común, y la marcha hacia la justicia había comenzado. La noticia de la atrocidad cometida en Gibeá se esparció rápidamente por todo Israel, y las tribus se reunieron en Mizpa para discutir la situación. Desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galad acudieron los líderes y guerreros, un total de 400.000 hombres armados. La gravedad del crimen había unido a la nación en un clamor por justicia. En Mizpa, los líderes de Israel interrogaron al levita sobre los eventos ocurridos. Este relató cómo los hombres de Gibeá habían abusado y matado a su concubina, y cómo él, en un acto desesperado, había enviado los restos de su cuerpo a las tribus de Israel. Jueces 20, 3-5. Y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Entonces el levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gibeá de Benjamín con mi concubina, y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. La indignación creció a medida que escuchaban su relato, y las tribus decidieron que la única forma de limpiar esta maldad era declarar la guerra contra la tribu de Benjamín, que había protegido a los criminales. Se enviaron mensajeros a la tribu de Benjamín, demandando que entregaran a los hombres malvados de Gibeá para ser ejecutados, y así eliminar el mal de Israel. Jueces 20, 12-13. ¿Qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gibeá, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Pero los benjamitas se negaron a escuchar a sus hermanos, y en su lugar reunieron a sus propios guerreros para enfrentar a las otras tribus. La decisión de Benjamín de defender a los culpables llevó a una guerra civil. El primer día de batalla, los israelitas marcharon contra Gibeá con confianza. Sin embargo, los benjamitas, incluyendo 700 hombres expertos en el uso de la honda, demostraron ser oponentes formidables. Al final del día, 22.000 israelitas habían caído, y las tribus de Israel, atónitas por la derrota, se retiraron a consultar a Dios. Con corazones abatidos, los israelitas subieron a Betel y lloraron delante de Jehová hasta la noche, buscando su guía. Jueces 20, 23. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Con renovada determinación, las tribus de Israel se prepararon para la segunda batalla. El segundo día de batalla fue igualmente desastroso para Israel. Nuevamente, los benjamitas salieron de Gibeá y mataron a 18.000 hombres israelitas. La desesperación se apoderó de los israelitas, quienes por segunda vez subieron a la casa de Dios, lloraron, ayunaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz. En su desesperación consultaron a Jehová una vez más. Jueces 20, 28. ¿Saldré aún contra los hijos de Benjamín, mis hermanos, para pelear, o desistiré? Y Jehová respondió: subid, porque mañana yo os los entregaré. Preparándose para el tercer día de batalla, los israelitas idearon una nueva estrategia. Decidieron colocar emboscadas alrededor de Gibeá. El plan era fingir una retirada como en las dos batallas anteriores, atrayendo a los benjamitas lejos de la ciudad.
para luego sorprenderlos con un ataque desde todos los flancos. La tensión era palpable mientras los hombres de Israel se preparaban para lo que sería la batalla decisiva. La esperanza de justicia y restauración les daba fuerzas para enfrentar una vez más a sus hermanos en combate. Al tercer día de batalla, los israelitas se prepararon para implementar su estrategia de emboscada contra los benjamitas. Al amanecer, marcharon hacia Gibeá como en las batallas anteriores. Los benjamitas, confiados en su victoria previa, salieron al encuentro de los israelitas, comenzando a herir y matar a algunos de ellos. Los israelitas fingieron una retirada y los benjamitas los persiguieron, alejándose de la ciudad. En ese momento, las fuerzas israelitas que estaban emboscadas alrededor de Gibeá se lanzaron al ataque. Entraron en la ciudad, derrotando a los guardias restantes y prendiendo fuego a Gibeá. Una columna de humo comenzó a elevarse en el cielo, señalando a las tropas israelitas que la emboscada había tenido éxito. Los benjamitas, al ver el humo, comprendieron que estaban atrapados y en peligro inminente. Jueces 20:43. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron sin descanso hasta llegar delante de Gabaa, hacia donde se alzaba el humo de la ciudad. La batalla se volvió feroz y caótica. Israel, reforzado por la promesa de Jehová de entregarles la victoria, luchó con una determinación inquebrantable. Al final del día, los israelitas habían matado a 25.100 hombres de Benjamín, todos guerreros experimentados. La destrucción fue total y la ciudad de Gibeá fue arrasada por completo. Los sobrevivientes benjamitas huyeron en desbandada, tratando de escapar del furor de sus hermanos. Solo 600 hombres de Benjamín lograron sobrevivir, refugiándose en la peña de Rimón, donde permanecieron durante 4 meses. Las tribus de Israel, después de su victoria, comenzaron a reflexionar sobre la casi extinción de una de sus propias tribus. La compasión y el remordimiento comenzaron a surgir en sus corazones. Habían jurado no dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas, pero ahora se enfrentaban a la realidad de que una tribu de Israel podría desaparecer. Jueces 21:6-7. Y los hijos de Israel se lamentaron por Benjamín su hermano, y dijeron: una tribu es cortada de Israel hoy. ¿Qué haremos en cuanto a mujeres para los que han quedado? Porque hemos jurado por Jehová que no les hemos de dar nuestras hijas por mujeres. Buscando una solución, los israelitas recordaron que ninguno de los habitantes de Jabes Galaad había acudido a la convocatoria en Mizpa. Enviaron 12.000 hombres valientes a Jabes Galaad con la orden de matar a todos los hombres y mujeres que hubieran conocido a un hombre, pero de salvar a las doncellas. Encontraron 400 jóvenes vírgenes y las llevaron al campamento en Silo. Estas mujeres fueron dadas a los sobrevivientes de Benjamín como esposas, pero aún faltaban 200 más para que todos tuvieran pareja. Para solucionar esta carencia, los ancianos de Israel idearon otra medida desesperada. Cada año en Silo se celebraba una fiesta solemne a Jehová. Durante esta festividad, las jóvenes salían a bailar en los viñedos. Se instruyó a los benjamitas que se escondieran en los viñedos, y cuando las jóvenes salieran a bailar, cada uno de ellos secuestrara a una como esposa. Si los padres o hermanos de las jóvenes se quejaban, las tribus de Israel les dirían que permitieran esto, ya que no podían darles sus hijas debido al juramento, pero tampoco querían ver desaparecer a la tribu de Benjamín. Los benjamitas siguieron este plan. Secuestraron a las jóvenes y las tomaron como esposas. Luego volvieron a sus tierras y reconstruyeron sus ciudades, habitando nuevamente en ellas. Las tribus de Israel regresaron a sus hogares, cada uno a su propia herencia. Jueces 21:25. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. La historia concluye con una reflexión sombría sobre la situación de Israel en esos días.
Sin un rey que los guiara, cada uno hacía lo que bien le parecía, llevando al caos y a la tragedia. La guerra contra Benjamín y la casi extinción de una tribu demostraron la urgente necesidad de liderazgo y justicia en la nación, recordando a todos la importancia de la ley y la moralidad bajo la guía de Dios. Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Luego de adentrarnos en esta historia profundamente conmovedora y desafiante del libro de Jueces, capítulos 19 a 21, hemos visto las consecuencias de la falta de liderazgo, la justicia divina y la importancia de la compasión y el perdón. Nos recuerda la necesidad de buscar siempre la guía de Dios en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Los invito a unirnos en oración, pidiendo la sabiduría, la fortaleza y la misericordia que solo nuestro Señor puede otorgar. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en humildad y reverencia, reconociendo tu poder y tu gracia infinita. Al recordar la trágica historia del levita y su concubina, y las consecuencias que surgieron de la falta de liderazgo y justicia en Israel, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento y nos guíes en el camino de la rectitud. Señor, reconocemos que sin tu dirección somos susceptibles a la confusión y la anarquía. Te pedimos que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos dé discernimiento y sabiduría para tomar decisiones justas y amorosas en nuestras vidas diarias. Ayúdanos a ser líderes que reflejen tu amor y tu justicia, para que podamos guiar a nuestras familias, comunidades y naciones hacia tu luz. Padre, en medio de nuestras luchas y conflictos, te pedimos que nos des corazones compasivos, que podamos recordar siempre la importancia del perdón y la restauración, que aprendamos a actuar con misericordia y gracia, incluso en los momentos más oscuros. Permítenos ser instrumentos de tu paz, llevando reconciliación donde haya división y amor donde haya odio. Señor Jesús, en tu nombre, pedimos la sanidad y la restauración de aquellos que han sido heridos por la injusticia y la violencia. Trae consuelo a los corazones quebrantados y esperanza a los desesperados. Ayúdanos a ser tus manos y pies, extendiendo tu amor a todos aquellos que encontramos. Dios, pedimos que renueves en nosotros el compromiso de vivir bajo tu ley y tus mandamientos. Que cada acción nuestra sea un reflejo de tu justicia y tu amor. Que nunca olvidemos que somos tus hijos y que nuestras vidas deben ser un testimonio de tu gracia transformadora. Te damos gracias por tu fidelidad y tu amor incondicional. Gracias por escucharnos y por actuar en nuestras vidas, incluso cuando no lo merecemos. Nos encomendamos a ti, confiando en que bajo tu guía podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y fe. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Queridos oyentes, esperamos que esta profunda exploración de la historia del levita y su concubina en el libro de Jueces haya sido una experiencia enriquecedora y transformadora para ustedes. Esta narrativa nos recuerda la importancia de la justicia, la compasión y la guía divina en nuestras vidas. Si este contenido les ha tocado el corazón, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para más estudios bíblicos y reflexiones espirituales. No olviden dar un me gusta a este video, comentar sus pensamientos y compartirlo con sus amigos y familiares. Nos encantaría saber qué otros temas o historias les gustaría explorar en futuros videos, así que no duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Gracias por acompañarnos en esta jornada espiritual. Que Dios los bendiga y los guíe siempre. Hasta la próxima.